Entonces vamos a estar en Génesis 25. Génesis 25 y vamos a estar en los versículos 19 a 34. Y el mensaje de esta mañana se titula Decisiones que traen consecuencias dolorosas. Decisiones que traen consecuencias dolorosas. Las últimas 2 semanas, hermanos, estuvimos en otras partes de la Escritura, siendo que estábamos yendo a través de la Semana Santa. Comenzamos con el día que se conoce como el Domingo de Ramos. Hubo un mensaje sobre esa entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Después el domingo, pues fue el domingo pasado, estuvimos viendo la resurrección de Cristo y estuvimos compartiendo un mensaje concerniente a la resurrección de Cristo. Ahora volvemos al Antiguo Testamento de nuevo. Y vamos, la última vez que estuvimos en el Antiguo Testamento estuvimos viendo la vida de Abraham y cómo Abraham fue probado cuando se le dio el hijo de la promesa, ese hijo que había esperado por mucho tiempo. Al final llegó el Señor, ahora se lo pide, lo prueba y le dice que le entregue en sacrificio a su único hijo. Bueno, tenía más hijos, pero era el hijo de la promesa, era el único hijo de la promesa. Entonces, al Dios probar a Abraham pasa la prueba porque él se dispone a subir al monte, a sacrificar a su hijo, a entregar básicamente la promesa que Dios le había dado. Se propone entregar a ese por el cual llegaría o venía la promesa o se cumpliría la promesa de Dios en su vida. Isaac, obviamente Dios le dice a Abraham: detén tu mano, no lo sacrifiques, no le hagas daño al muchacho. Y a Isaac, pues, Dios le guarda su vida. Ahora, hermanos, vamos a estar viendo, vamos a adelantarnos un poquito, vamos a estar viendo aquí una historia de la descendencia de Isaac, que se centra en los hijos de Isaac. La última vez, pues, ya estuvimos, dejamos a Abraham atrás, estamos viendo ahora este hijo de Abraham. Recuerden, hermanos, que cuando nació Isaac, Sara tenía 90 años cuando dio a luz. Y también el hijo de la promesa era Isaac, como ya lo dijimos, 37 años después de dar a luz a Isaac. Es que a la edad de 127 años, Sara muere. Después, 37 años después de dar a luz a Isaac, Sara muere. Y pues naturalmente, al fallecer su mamá, Isaac se encuentra en una situación triste. Pero Abraham resuelve buscarle una esposa a Isaac y envía a su siervo Eliezer que le buscara una esposa de la tierra de donde Abraham había salido. Envía a Eliezer para atrás a esa tierra y le da una comisión de conseguirle una esposa a Isaac. En Génesis 24:67 vemos la llegada de Rebeca. Y cómo esta llegada de Rebeca consoló a Isaac después de haber perdido a su mamá. Sara muere, pero Rebeca entra a escena y consuela el corazón de Isaac. Y hermanos, vamos a partir de este matrimonio entre Isaac y Rebeca, vamos a ver ahora 2 hijos que tuvieron y cosas que pasaron en sus vidas. Y vamos a tomar los ejemplos de ellos en esta mañana para aplicarlos a nuestras vidas. Ya sea ejemplos malos de cosas que no debemos de hacer, tanto como ejemplos buenos de cosas que podemos aplicar y ejercer en nuestras vidas. Hay decisiones, hermanos, como dije en el título del mensaje, decisiones que traen consecuencias dolorosas. Hay decisiones que no tienen grandes consecuencias, pero otras cosas que sí tienen grandes consecuencias. Por ejemplo, el que usted en esta tarde o en esta mañana salga con su familia después del servicio y se vaya a un lugar a desayunar. El que usted ordene el tocino de pavo o el tocino de verdad, que es el de cerdo. No, el que usted se lo coma, no hay muchas consecuencias sobre eso, por haberlo hecho una vez. Una cosa sería diferente que usted acostumbrara a comerlo muy seguido en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Hay cosas que cuando uno las hace, decisiones que uno toma, que no traen consecuencias grandes. Pero hay otras decisiones que tomamos nosotros en nuestras vidas que al final, aun cuando no nos damos cuenta,
van a causar un dolor y van a traer consecuencias a nuestras vidas, van a traer destrucción a nuestras vidas, y en algunos casos van a ser consecuencias que nos van a llevar hacia unas consecuencias dolorosas por toda la eternidad. Hay decisiones difíciles que tomamos en la vida. Si usted no come comida saludable, si se la pasa comiendo la comida que nos gusta, vamos a decir la verdad, nos gusta comer la comida que no es saludable, un día las consecuencias de comer comida no saludable nos van a alcanzar. La decisión de Abraham, cuando él, en lugar de esperar a Dios, después de que Dios le había hecho una promesa que le iba a entregar un hijo por el cual le iba a dar una descendencia grande, tan grande que no podía ni siquiera, no iba a poder contarla, pero él no supo esperar, sino que su esposa Sara le dijo: ¿por qué no? Como que ya estamos un poquito ancianos, ¿por qué no tomas a mi sierva y que ella te dé un hijo por mí? Que yo poderte dar un hijo por medio de mi sierva, mi esclava. Él tomó esa decisión, y vemos que esa decisión de Abraham acostarse, tener un hijo con Agar, ha repercutido hasta el día de hoy. Hoy vemos naciones que se levantan en contra de la nación que vino de Isaac, naciones que vinieron de Agar, otras etnias que vinieron de Agar o que vinieron de Ismael, el hijo que Agar le dio a Abraham. Y ahora hay enemistad, ha habido una consecuencia de larga duración. Otro ejemplo de malas decisiones es la decisión de despreciar el ofrecimiento de salvación que Dios nos da. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él muere para darnos salvación, para entregarnos una vida eterna que nosotros jamás hubiésemos podido lograr por nuestra cuenta. Y hemos dicho que incluso si nosotros nos hubiésemos subido a la cruz del Calvario para morir en la cruz del Calvario en lugar de Jesús, no hubiese sido suficiente para pagar la deuda. Se necesitaba de un sacrificio perfecto en Jesucristo. Ese Jesucristo fue el que entregó su vida, y cuando entregó su vida la entregó para salvación. Y muchas personas conocen eso y saben esa historia. Y posiblemente la creen, pero no han puesto su fe en Jesús. Siguen viviendo vidas como que Jesucristo no existiese en ellos. Siguen tomando decisiones que van contrarias a la que Jesucristo quiere que nosotros tomemos. Siguen tomando decisiones que no van de acuerdo con el estado que dicen tener, el estado de cristianos. Hermanos, nosotros en nuestro caminar debemos examinarnos para asegurarnos que somos, no solamente porque decimos que somos, sino porque en verdad somos. Tenemos que ir delante de Dios y preguntarle: Señor, revela en mi vida las cosas que te desagradan para que sean corregidas. No podemos estar viviendo, hermanos, una vida tomando decisiones, haciendo cosas que al Señor le desagradan. Porque nuestras vidas deben de ir conforme a la profesión de fe que hacemos. Lo que hacemos debe de ir en conjunto con lo que decimos. Si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser cristianos, nuestras vidas deben reflejarlo. Obviamente no vamos a ser perfectos. Por ahí hay una doctrina falsa de unas personas que dicen que ya no pecan, que no pecan ya porque antes eran pecadores y ya no lo son. Eso obviamente nos dice uno de los apóstoles en la escritura, que el que dice que no peca es un mentiroso. Y le está hablando a personas creyentes, personas que sirven a Dios, que conocen a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que aún hay pecado en nuestras vidas. Si no, ¿para qué fuese el camino de santificación que estamos viviendo? El Señor quiere santificarnos. El Señor nos ha justificado, pero al momento de justificarnos ahora comienza la santificación. Y pregunto a usted en esta mañana: ¿cómo va ese proceso de santificación en su vida? ¿Está reflejándose esa santidad en su vida? ¿Está usted dejando a un lado las cosas que no le agradan a Dios? ¿Su vida hay una notoria diferencia de hace un año a hoy?
Es diferente en su vida, toma diferentes decisiones en su vida de cuando usted primero vino al Señor, conoció al Señor. ¿Hay una completamente diferencia? Debe de haber una diferencia en nuestras vidas. Seguimos en un camino donde tenemos decisiones que tomar y no siempre tomamos las decisiones correctas. A veces tomamos una decisión equivocada y ofendemos a Dios, aun cuando le conocemos. Aun cuando somos sus hijos, seguimos ofendiendo a Dios. Pero esa decisión que tomamos, que no le agrada a Dios, ¿qué es lo que sentimos cuando tomamos esa decisión? ¿Nos sentimos mal? ¿O pensamos cuándo será la próxima vez que yo pueda disfrutar de algo así? De este pecado que acabo de cometer. O nos sentimos mal y venimos delante del Señor y le decimos, perdóname. Perdóname, quita de mí toda iniquidad, lávame, límpiame, santifícame. Hay decisiones que tomamos en nuestro diario caminar, aún como cristianos, que le ofenden a Dios. Y no estoy pensando en otra persona. Ahorita es un momento de autorreflexión. Es un momento de mirarnos hacia nosotros y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo es que yo te estoy fallando? ¿Qué decisiones estoy tomando en mi vida que están estorbando ese proceso de santificación por medio del Espíritu Santo en mí? Hay decisiones que tomamos en nuestras vidas que toman repercusiones dolorosas, que resultan en situaciones dolorosas. Hay decisiones que personas que no conocen a Dios, incluso personas que se dicen que son cristianas pero que no lo son, hay decisiones que toman que incluso si no deciden, si no son convictos por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no les da vida, ellos sufrirán una eternidad en el infierno. Van al infierno. Pueden conocer la Biblia perfectamente. Pueden decirte versículos de memoria, pero el saber versículos de memoria no te salva. Es una fe genuina, depositada en Jesucristo. Somos salvos por gracia a través de la fe. Esto no es por obras, no es por lo que podemos hacer. Ahora nuestras obras identifican quiénes somos. Nuestro caminar identifica si en verdad somos hijos de Dios. Tomemos decisiones en nuestras vidas que como cristianos nos van a ayudar a honrar al Señor mejor cada día. Y si no eres cristiano, toma una decisión. Si el Espíritu Santo te está llamando, ríndete al Señor. Y entrégale tu vida, pon tu fe en Jesucristo para salvación, para que no vivas en una eternidad en destrucción en el infierno. Proverbios 1, 32 al 33 dice, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. El que me escucha. No el que lo oye simplemente. El oír es solamente oír ruidos, oír palabras. Escuchar es aquel que oye, pero obedece también. La obediencia es una marca característica de que estás siguiendo a Jesucristo, de que eres un hijo de Dios. Ahora vamos al versículo 19 de ese capítulo 25 que les invité a abrir, y vamos a leer los versículos 19 al 26. Vamos a ver la promesa de Abraham heredada a Isaac. La promesa de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, ahora la hereda Isaac. Dice el versículo 19, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó y Rebeca su mujer concibió. Versículo 22, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si esto es así, o sea, si el embarazo va a ser así, dijo ella, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas.
Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Él tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y cuando tuvo sus hijos tenía 60 años, 20 años después. Isaac, hermanos, tenía esos 40 años cuando se casó con Rebeca. Rebeca, al igual que Sara, era estéril, como nos dice la palabra. Pero dice la palabra que Isaac oró por ella y el Señor escuchó su oración y le abrió la matriz a su esposa Rebeca para que concibiera. Las promesas del Señor continuaban siendo fieles. Sabemos que las promesas de Dios son fieles, hermanos. Sabemos que Él hace lo que promete. Que Él no dice las cosas y se olvida. Él no dice las cosas, no planea algo y luego cambia de parecer. Sabemos que el Señor siempre va a cumplir todo lo que dice. Todo lo que dice que Él va a hacer, Él lo hace. Las promesas del Señor continuaban en esta vida de este hombre siendo fieles. Y Dios había prometido a Abraham una gran descendencia por Isaac. Isaac no podía quedarse sin hijos, sino la promesa del Señor hubiese fallado. Porque Dios le había dicho que le iba a dar descendencia a través de Isaac, no a través de Ismael. Después Abraham tuvo otros hijos, no era a través de esos otros hijos, era a través de Isaac. Y si Isaac no hubiese tenido hijos, la promesa de Dios hubiese fallado. Isaac tuvo hijos con Rebeca para que Dios cumpliera sus propósitos. Posiblemente ningún embarazo para ninguna mujer es grato. Yo no puedo hablar de esto, ¿verdad? Ustedes son las mujeres las que Dios les ha dado el privilegio, aunque a veces no se sintiera así, de tener hijos. Al Señor a ustedes les dio la capacidad de tener hijos. Yo no puedo saber lo que es tener un hijo. En una ocasión mi esposa, no sé, me dijo que no sabía lo que estaba diciendo. Porque a mí una vez, hermanos, a mí ya me removieron se me olvidó lo que me removieron. La vesícula me la removieron. Y yo estaba en un dolor, hermanos, increíble. Yo dije, así se debe sentir más o menos cuando una mujer está dando a luz. Y yo le pregunté a una enfermera, a una mujer, porque hay enfermeros también. Y una enfermera me confirmó, no sé si usted va a decir, bueno, es que esa mujer era débil. Pero sí me confirmó, siendo mujer y habiendo sido madre, que los dolores son muy parecidos. Yo tenía un dolor increíble que pensaba que me iba a morir, que me estaba desmayando. Es que a lo mejor van a decir las mujeres, los hombres no tienen una resistencia al dolor muy grande. Era increíble, hermanos, ese dolor que estaba sintiendo. Pero posiblemente ningún embarazo para ninguna mujer es grato, ¿verdad? Usted se recuerda cuando estaba dando a luz a sus hijos. Usted se recuerda que no era algo que usted sentía bonito. No sentía como que le estaban haciendo cosquillas o que le estaban haciendo cariños en su rostro. Era algo difícil seguramente para usted. Aquí en el versículo 22 nos damos cuenta que este embarazo para esta mujer no fue fácil. Nos damos cuenta de que había dos criaturas en su vientre. Estas dos criaturas luchaban dentro de sí. Me imagino que el embarazo de ella, aparte de doloroso, fue preocupante. Se movían. Esos dos bebés luchaban dentro de su vientre, se movían en su vientre de una manera no normal. Ella no sabía que habían dos en su vientre y notaba mucho movimiento dentro de ella. Sabía que algo era diferente, que no era normal, y fue tan doloroso que ella, incluso dice la escritura, que deseó morir. Ella deseaba que si así va a ser el embarazo, mejor deseo morir. Mejor que yo muera. No sé si usted alguna vez sintió tanto dolor usted como hermana en un embarazo, pero esta mujer deseó la muerte. En su preocupación, en su dificultad, hizo lo que debía de hacer, hermanos. Consultó al Señor.
Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, por momentos de dificultad, de incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es ir a Dios. Lo mejor que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer, qué respuesta dar, qué decisión tomar, ir a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Porque el Señor que conoce todas las cosas, el Señor que sabe exactamente lo que cada decisión, a dónde nos llevará, es el que nos pueda dar respuesta. Es el que puede dirigir el corazón que es perverso. Es el que puede dirigir los pensamientos de nuestra mente, que a veces son pensamientos, hermanos, que no están dirigidos por el Señor. Y por eso cuando nos dejamos dirigir por el Señor, tomamos decisiones incorrectas. Tomamos decisiones que no le agradan a Dios. Sara fue y consultó a Dios. ¿Está usted en un momento de decisión en su vida en la que no sabe qué hacer? Vaya al Señor, hermanos. El Señor le va a dar una de 3 respuestas. Le va a decir, no, ese no es el camino, esa no es la decisión correcta. O le va a decir, continúa. Y si no dice ninguna de esas 2, espere y siga orando. Siga orando, sigamos buscando la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, Él no las quiere ocultar. Él no está allá arriba en el cielo mirándonos orar, pidiéndole dirección a Él y Él burlarse de nosotros. Él quiere que lo obedezcamos. Leamos la palabra, conozcamos lo que Dios quiere que hagamos. Conozcamos esta palabra que viene de Él. Queremos conocer mejor a Dios, leamos su palabra. No podemos vivir nuestra vida sin estar leyendo la Biblia. No podemos vivir ni un solo día sin haber puesto nuestros ojos en la palabra de Dios. No podemos, hermanos. Porque la persona que aunque sea cristiana vive una vida sin estar leyendo la Biblia todos los días, sin estarse alimentando de esta su palabra, va a tomar decisiones incorrectas. Va a tomar decisiones que un día le van a causar mucho dolor. Conozcamos la palabra. Queremos conocer la voluntad del Señor. Aquí está llena. Hay 66 libros de la Escritura que nos muestran su voluntad, que nos dan ejemplos buenos a seguir, que nos dan ejemplos de cosas, decisiones incorrectas, malas que personas hicieron, que nos dicen advertencia, advertencia, cuidado, no tomes esas decisiones, no hagas lo que esta persona hizo. Hay decisiones que nosotros tomamos que nos van a causar dolorosas consecuencias. Pero esta mujer, Rebeca, aún en ese momento de desesperación, cuando ella no sabía qué hacer y cuando deseó la misma muerte, ella consultó a Dios. Y Dios le dio la respuesta. Imagínense a Sara orando ahí, en dolor, con incertidumbre, pero ella fue y consultó al Señor. Y el Señor le da la respuesta. Recibe una revelación de parte de Dios que dentro de su vientre habían dos niños, 2 vidas en formación. Que de estos 2 saldrían 2 naciones, que estas 2 naciones estarían divididas desde su vientre. Entonces ella pudo comprender por qué es que este movimiento, por qué esta lucha entre estos 2 niños dentro de su vientre, desde su vientre, estas 2 naciones iban a estar divididas. Algo raro que el Señor le dice, pero le dice que el menor iba a servir al mayor. El hijo menor iba a servir al mayor. Esto era contrario a lo normal, hermano. Esto era contrario a lo cultural. Incluso hoy en día, hermanos, yo no sé, pero yo soy el mayor de mis hermanos y a mí se me daba más responsabilidad. Igual como privilegios también. De repente yo miraba que había privilegios para mí que mis hermanos otros no tenían. Porque yo era el primogénito, era el mayor de los varones. Pero también tenía responsabilidades. Hermanos, yo cuando tenía mi mamá, por un tiempo, casi todo el tiempo estuvo en casa con nosotros, pero por un tiempo ella trabajó fuera de la casa. Dije fuera de la casa, hermanas, porque yo sé que en la casa también trabajan. Trabajó fuera de la casa y yo me recuerdo que estaba en el primer grado. Usted sabrá qué edad tenía.
Y en la mañana mi mamá se iba al trabajo, yo me levantaba y yo tenía otros dos hermanos, un año y medio más menor y otro era un año y medio más, o 3 años menor que yo. Y nos levantamos en la mañana, yo me alistaba, le ayudaba a mis hermanos a cambiarse, mi mamá nos dejaba la ropa y yo llevaba a mi hermanito, que tendría algunos 3 años, con un vecino como a unas 3 puertas. Y me recuerdo que una vez no había leche y le llevé el galón entero a la vecina que cuidaba a mi hermano menor, mi hermano Daniel. Tenía responsabilidades. Aún a esa edad, luego ya después regresaba, yo cerraba la puerta a los 6 años. Yo digo, hoy en día el mundo ha cambiado tanto que yo no me atrevería a dejar a mi hijo. En aquel tiempo estaba todo bien y vivíamos en Los Ángeles. Vivíamos en un lugar, no el mejor lugar. Yo cerraba la puerta y me iba con mi hermano Fidel, que estaba en el kinder, y nos íbamos a como una cuadra más o menos, a donde estaba una señora, una station wagon roja. Estoy diciendo muchos detalles. El punto es que había responsabilidades, pero también tenía privilegios como el mayor. Tenía privilegios. En aquel tiempo se conocía al hombre mayor, al hijo mayor varón, se le llamaba el primogénito. Entonces, en aquel tiempo, el que el menor fuera servido por el mayor era algo contrario a la cultura. Pero Dios le dijo a esta mujer que el mayor serviría al menor. Comenzando desde Abel, hermanos, el primer hijo varón. Dios había dado al varón primogénito un lugar especial. Usted lo puede leer en Génesis 4, Éxodo 13, en Levítico 27. Esos capítulos muestran cómo Dios había puesto al primogénito en un lugar especial. Recibía preeminencia, recibía prioridad en la familia. Recibía la mejor heredad. Cuando ya el padre moría y daba la herencia, recibía una porción mejor que los demás. Tenía un lugar de privilegio y de bendición. La primogenitura le daba a este hijo una doble porción de la heredad, y el liderazgo de la familia también era de él cuando el padre de familia fallecía. Aun cuando la madre seguía viva, el primogénito tomaba el liderazgo de la familia. También tenía la responsabilidad de cuidar de su madre hasta la muerte y proveer por sus hermanas mientras ellas estaban solteras. Eso conllevaba la primogenitura. Fue algo contrario, hermanos, a lo normal que el hijo mayor fuera el siervo del hijo menor. Pero así lo dispuso Dios. Dios lo dijo: hay 2 naciones dentro de tu vientre, y de esas dos naciones estarán divididas desde tu vientre. Y Dios así lo decidió, hermanos. Si Dios lo decidió, Él es soberano para decidir, ¿no? ¿No es soberano el Señor? Él está en control, Él es autosuficiente. Él puede decidir con nosotros lo que Él quiera. Si Él va a decir que nuestra vida va a ser de 59 años como la de mi padre, Él la decidió. Fue decisión de Dios. Él es soberano. El Señor ya sabe cuántos años yo voy a vivir. El Señor sabe cuántos años usted va a vivir. El Señor ya los ha determinado desde antes de que usted naciera. El Señor ya lo tenía todo determinado. Él es soberano. Y si Él había decidido que el mayor serviría al menor, Él es soberano. Si Él decidió que el hijo menor de Él iba a sacar al futuro Cristo, a Jesucristo, Él lo decidió. Si Él decidió aborrecer a uno y a aceptar y amar y escoger al otro, Él es soberano. Nos dice Romanos capítulo 9 versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Ese era el uno. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Era un bebé. Este aborrecimiento no necesariamente quiere decir que lo aborreció como nosotros entendemos aborreció. Simplemente a uno escogí y al otro no lo escogí. Es lo que quiere decir esta escritura.
A uno escogí y al otro no escogí. Este aborrecer es como cuando dice la palabra, también dice que el que no esté dispuesto a seguirme a mí, aborrecer a padre y madre. No quiere decir que aborrezcamos a padre y madre, hermanos, etcétera, sino que tenemos que tener al Señor como nuestra prioridad, escogerlo a Él. Él escogió a Jacob, el menor, y a Esaú no lo escogió, aun cuando él era el primogénito, y la cultura decía que el primogénito recibía preeminencia, que era el líder. Después de que después de que Isaac faltara, a Esaú le pertenecía este liderazgo. Pero Dios escogió a Jacob, porque Dios es soberano. Amén. Y si Dios escoge, hermanos, ¿quién le debe cuestionar? Somos barro. La palabra nos compara con barro. ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Vamos a cuestionar a Dios por qué el Señor decide detener la vida de alguien a cierto tiempo. No. Yo hubiese querido, si mi padre hoy viviera, estamos haciendo el cálculo yo y mi esposa el día de ayer, si mi padre viviera hoy, tuviera 78 años. Yo quisiera que mi padre estuviera. Hay personas de 78 años, de 80 años, de que llegan hasta los 90. Yo quisiera que mi padre estuviera aquí, pero Dios decidió así. A los 59 años, mi padre falleció. Así lo decidió Dios. Pero es que era un hombre joven. Sí, pero así lo decidió Dios. Es que dejó a una mujer viuda. Sí, pero así lo decidió Dios. Y si Dios lo decide así, ¿por qué vamos a cuestionarlo? Rebeca da a luz a mellizos. Uno, dice la palabra del Señor, que era rojizo y velludo. Así lo decidió Dios. Era velludo y rojizo. A ese le pusieron Esaú. El menor era Jacob y salió con su mano asida. Estaba con su mano agarrando el talón de su hermano, como diciendo, yo quería ser el primero que saliera. No quería, como si estuviera diciendo, tratando de detener para atrás para él ser el primero, pero fue el menor. Salió con el talón de su hermano en el puño de su mano. Esaú, hermanos, aún a pesar de ser el primogénito, tomó decisiones equivocadas en su vida. Decisiones que le acarrearon consecuencias. Veamos más adelante en la escritura, versículo 27. Seguimos en Génesis 25. Siga conmigo. Dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador. Ese es el mayor, un diestro cazador. Hombre, ¿de dónde? Del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas de acampar. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. El que era de campo había regresado de cazar, estaba agotado, así como usted se siente agotado en un día de labor fuerte. Llegó a su casa, está agotado, dice, y que por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Versículo 33. Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice la escritura ahí en la última parte de ese versículo 34: así despreció Esaú la primogenitura. Hermanos, la primogenitura venía a ser una bendición de parte de Dios. Él había establecido un lugar especial para el primogénito, pero este hombre, que era el primogénito, enfrentándose a una situación difícil de cansancio, con hambre y sed que hemos experimentado muchos de nosotros, tomó una decisión incorrecta, una decisión que trajo repercusiones para toda su vida.
Esaú despreció la bendición de Dios. Despreció. Era un diestro cazador. Era un hombre de rancho, ¿verdad? ¿Cuántos hombres de rancho hay aquí? Hombre de rancho. Pero Jacob era diferente, era un hombre de casa. Por ahí levantó a alguien una mano que no le creo que es de rancho. Isaac amaba o tenía preferencia por Esaú, dice la escritura. Tenía preferencia por Esaú, Isaac, porque le gustaba lo que traía de regreso y cuando lo guisaban, él quería comer de eso. Pero Rebeca, dice la escritura, que amaba a Jacob. La madre tenía a Jacob de preferido, el padre tenía a Isaac de preferido. Un día, cuando Esaú llegaba agotado y hambriento del campo, como dice la escritura, vio que Jacob había cocinado algo. Hermanos, ¿usted se ha sentido de eso, así como viendo a alguien comer y usted tiene hambre y desea comer eso? Hay algunas personas que se ponen hangry cuando tienen hambre, ¿verdad? Enojados y hambrientos a la vez. Cuando tienen hambre se ponen enojados, se desesperan. Todos hemos sentido eso, hermanos. No voltee a ver a nadie más. Todos los hemos sentido. Cuando tenemos hambre, queremos que nos saciar esa hambre. Es una necesidad del cuerpo que nos llama a comer. Y en esa situación se encontraba Esaú. Estaba agotado de un día de labor en el trabajo. Posiblemente corriendo, posiblemente cargando un animal que pudo cazar, esperando bajo el sol, etcétera. Él había trabajado en el campo y llegó de regreso de ese día de labor, cansado y con hambre. Y dio la casualidad que cuando llega a su casa, mira a Jacob que estaba guisando. Y imagínenselo, hermano. Imagínenselo como que sea algo rico que se le antojó. Como cuando usted va pasando por las calles de Michoacán, ¿verdad? Huele bueno, huele bonito, huele bueno y a uno se le antoja. Así más o menos estaba este Esaú. Seguramente olió eso que estaba cocinando Jacob y le pidió que lo compartiera, pero Jacob, desde su vientre peleando con su hermano y al nacer con el talón de su hermano en la mano, él deseaba esa primogenitura y dijo: esta es mi oportunidad. Llega mi hermano cansado, con hambre, yo tengo este guisado y hoy me quedó riquísimo, seguramente había pensado. Y dijo: te doy, pero a cambio de tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Y es algo raro, ¿verdad? Como que nunca más en la escritura encontramos a alguien que vendiera su primogenitura. En realidad, como que la primogenitura no se podía vender, pero estaba despreciando una bendición de Dios. Ese es el punto aquí, hermanos, el despreciar la bendición de Dios. Aquí es donde Jacob se aprovecha del cansancio y el hambre de Esaú y le vende el guisado a cambio de la primogenitura. El versículo 32 nos dice que Esaú pensó que estaba muriendo de hambre, estaba cansadísimo. Él dijo: pues ¿para qué quiero la primogenitura? Ahorita lo que más me interesa es saciar mi hambre. Eso es lo que más apremia en este momento. ¿Para qué quiero la primogenitura? Eso es lo que pensó. Y pensó también que un plato de comida le sería más provechoso que una primogenitura. Pero cuando dice el versículo 32 que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, Esaú se la vendió a Jacob, se la vendió con juramento. Él juró que la primogenitura iba a ser para él por cambio de un plato de lentejas. Esaú le vendió esta primogenitura a Jacob. Y dice la escritura que Esaú se sació. Esaú despreció la primogenitura. Dice la Nueva Versión Internacional en este versículo 34, dice: de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Menospreció. Para Esaú en ese momento la satisfacción de una necesidad temporal fue más importante que la bendición de Dios. Hermanos, ¿nos tiene que bendecir Dios? ¿Nos debe el Señor bendición a nosotros?
nos tiene que, nosotros podemos torcer el brazo al Señor y decirle, ahora me bendices porque me bendices. No tome el ejemplo de Jacob, de cuando luchó contra el ángel y que estuvo ahí, que lo tuvo, como que si Jacob fuese más fuerte que el ángel. ¿Acaso Dios nos tiene que bendecir? ¿Acaso Dios tiene que hacer lo que nosotros le digamos? Claro que no. Acabamos de decir que Él es soberano, que Él decide lo que va a hacer cuando Él lo quiere hacer, como Él lo quiere hacer. Él lo va a decidir. Él es soberano. Él no nos tiene que bendecir. Él no tiene que hacer nada por nosotros. Esaú pensó, ¿de qué me sirve la primogenitura? Ahorita mi necesidad apremiante es comer. Muchas veces nosotros, hermanos, tomamos decisiones en nuestro caminar porque vemos que eso es lo mejor para nosotros, sin pensar en lo que es mejor o lo que más le agrada a Dios. Preferimos nosotros tomar decisiones para satisfacer una necesidad que tenemos, y eso es algo que se llama, es pecado. Decidimos nosotros obedecer nuestra carne, decidimos nosotros hacer al Señor a un lado y decir, no quiero tu bendición. Porque, hermanos, aunque Dios no nos tenga que bendecir, el Señor nos bendice cuando somos obedientes. De su pura gracia, de su pura voluntad, Él nos bendice cuando somos obedientes. No porque tenga que bendecirnos, pero Él nos bendice. Pero nosotros a veces despreciamos la bendición de Dios al decidir nosotros tomar decisiones que no le agradan a Él. Y nos agrada a nosotros. Satisface nuestro cuerpo, nuestra necesidad. Él prefirió la satisfacción temporal que la bendición duradera y eterna de parte de Dios. Vamos al versículos. Yo le voy a pedir ahora que cambiemos de libro de Génesis. Quisiera que ahora vayamos a Hebreos capítulo 2, hermanos, para ver las decisiones en concreto y cómo esas decisiones que tomó Esaú le trajo consecuencias dolorosas. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17, para terminar en esta mañana. Hebreos 12, 14 al 17. Dice la Escritura: busquen la paz con todos y la ¿qué? Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como ¿quién? Como Esaú. Es el mismo Esaú de la Biblia. Dice, vuelvo a repetir eso. Cuídense. O dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue ¿qué? Rechazado. Pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. La buscó con lágrimas. Cuídense de que no haya ninguna persona inmoral ni profana. Y compara a una persona inmoral y profana como Esaú. Lo compara a Esaú. Un hombre que tomó una decisión en un punto de su vida que le causó dolor para siempre. La palabra nos llama a buscar la paz y la santidad, hermanos. No es algo que viene naturalmente, ¿verdad? No es natural nosotros llevarnos con otras personas, hermanos. Si nosotros, cuando nos hacen, nosotros pensamos, en lugar de perdonar, nosotros pensamos cómo nos vamos a desquitar. Esa es la reacción natural del ser humano, del corazón. Pensamos, ¿cómo me voy a vengar de esta persona? ¿Qué voy a hacer yo para esta persona? El que nosotros queramos perdonar, el que nosotros queremos buscar la paz, no es natural. El que queramos buscar la santidad tampoco es algo que nos nace a nosotros. Hemos nacido con una pecaminosidad, con una naturaleza pecaminosa. Cuando se deja seguir su curso de esta naturaleza pecaminosa,
caemos en discordia, no paz, más bien en peleas en lugar de paz y amistad. ¿Debe de haber un esfuerzo de nuestra parte, hermanos, por estar en paz con todos? Claro que sí, pero es el Señor, por la ayuda del Señor, que nos ayuda a estar en paz con las demás personas. Debe de haber un esfuerzo también de nuestras partes. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que nos dice la palabra. El hombre que se deja dirigir por el Espíritu, que le da el control al Espíritu de sí mismo, ese hombre puede buscar la paz. Y cuando digo hombre, me refiero también a las damas que están aquí. El hombre natural, que no es hijo de Dios, siempre busca sus propios intereses primero. Siempre busca sus propios intereses. El hombre natural, el inconverso, no verá a Dios, nos dicen las Escrituras. Ese hombre no puede buscar la paz, no puede buscar la santidad, ni siquiera la conoce. El que no conoce a Dios no ha conocido la santidad, no la conoce. La naturaleza pecaminosa, cuando se le da lugar, cuando se le da rienda suelta, busca todo menos la santidad. El hombre natural inconverso no tiene deseo de ser santo. El Hijo de Dios debe de ser diferente. Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Por eso comenzamos de la manera como comenzamos. Y dice: y como resultado la vida eterna. La santificación da resultado a vida eterna. El que nosotros hayamos sido justificados quiere decir que ahora estamos siendo santificados. Si no estamos siendo santificados, no estamos en la fe. Porque el que ha sido justificado está en la fe, y el que está en la fe ha sido justificado, y el que está en la fe ha sido justificado y también está siendo santificado. Debe de haber una diferencia en nuestras vidas. Hablando Pablo de la diferencia del pueblo de Dios y cómo Dios mismo habita entre su pueblo, dice en 2 Corintios 7:1: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es nuestra responsabilidad limpiarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos santifica. No, el Espíritu Santo nos santifica, pero, y creo que lo mencionaban el jueves, el Espíritu Santo nos santifica, pero nosotros ponemos nuestra parte. ¿Cómo la ponemos? Leyendo la palabra todos los días, orando con fervor todos los días, hermanos. No podemos andar descuidados. El que anda descuidado, en el momento de descuido, va a cometer una decisión que no le va a agradar a Dios, y pecando despreciamos la bendición de Dios. Estamos despreciándola. Obviamente hay dos contextos aquí. Uno que no es cristiano desprecia perpetuamente la bendición de Dios, pero nosotros también podemos despreciar la bendición de Dios tomando decisiones de pecado, decisiones que no le agradan a Dios. Este versículo nos dice que nos limpiemos, que nos perfeccionemos en la santidad. Volviendo a Hebreos, hermanos, se nos instruye a buscar la paz y la santidad. Tenemos que buscarla. Hay una responsabilidad de nosotros en buscar estas cosas. Y sabemos que la santificación es una obra del Espíritu, que dependemos de Él, que no podemos ser santificados sin la obra del Espíritu Santo, pero también sabemos que hay responsabilidad de nosotros. Debe haber un esfuerzo en nuestras vidas. Hermano, no cuestiones por qué estás sufriendo las consecuencias de decisiones que has tomado equivocadas en tu vida si no estás buscando al Señor. No cuestiones por qué es que ahora estás batallando, porque es que ahora estás sufriendo diferentes situaciones, hermanos, económicas, de salud, de diferente índole. No cuestiones si has tomado decisiones incorrectas, si no has obedecido a Dios, si no te has mantenido apegado al Señor, buscándolo a Él, leyendo su palabra, orando todos los días. No te preguntes por qué es que un día de repente cometes un pecado que le ofende al Señor. Tenemos que estar conectados con el Dios que nos salvó, buscándolo, creyendo en Él, leyendo su palabra. Este versículo nos dice que nos limpiemos. El otro nos dice que busquemos. Hay responsabilidad de nosotros, hermanos. Sabemos que la santificación es una obra del Espíritu, como ya lo dijimos, pero dependemos de Él. El crecimiento espiritual en santidad, el crecimiento espiritual en amor, en bondad, en piedad, no van a crecer por sí solos. Nos debemos esforzar, dándole el control de Dios en toda área de nuestra vida.
rendirnos a Dios. Sin Él no vamos a poder hacer nada, absolutamente nada. Necesitamos dar el control al Señor. Hace como 10 años, no, yo creo que hace como unos 13 años, estuvimos en un retiro matrimonial y habían 4 pastores invitados. Y pasaron los primeros 3 pastores y dijeron cosas no incorrectas, dijeron cosas bien. Y era un retiro matrimonial. Y estaban diciendo, mire, cuando usted abre la puerta a su esposa, daban buenos consejos. Haga esto con ella, ustedes esposas hagan esto con sus esposos. Muy buenos comentarios, muy buenas. Creo que en ese retiro se casó mi hermano Fausto, en ese retiro. Pasaron esos pastores diciendo buenos consejos. Pero luego pasó el último pastor. Y él dijo algo completamente diferente. Los primeros 3 pastores habían dicho cosas y incluso alguna de las personas en el auditorio estaban hasta un poquito ofendidas. Porque se habían dicho unas cosas también, aunque correctas otras cosas que no voy a ni siquiera repetir aquí. El pastor último que llegó nos llevó a todos al libro de Colosenses capítulo 3. Y me recuerdo bien el bosquejo de su mensaje. Él básicamente dijo, olvídense de todo lo que dijeron los demás. Y nos dijo, si usted no está controlado por el Espíritu, lleno de la palabra de Dios y rodeado de amor, como el Señor nos manda, como dice Colosenses 3, usted no va a poder hacer nada de lo que dijeron los otros pastores. Se necesitan, hermanos, que nosotros estemos controlados por el Espíritu. Sin Él no vamos a poder buscar la santidad. Sin Él no vamos a poder buscar agradar a Dios en nuestras vidas. Sin Él, si están desconectados de Dios, vamos a cometer error tras error tras error. Y muchos de nosotros vamos a estar, ¿por qué es que estoy sufriendo tanto? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones incorrectas. Porque somos una iglesia que estamos viviendo desconectados de Dios, preocupados de todo, afanados por todo lo que está pasando en nuestras vidas, pero no leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia, hermanos. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios incluso hasta hace una persona más culta. Hace a un hombre más culto. Hasta eso hace la palabra de Dios. Pero principalmente la palabra de Dios santifica. La palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso dijo Jesucristo en la Escritura. Conectémonos con el Señor todos los días. Dejémosle el control del Espíritu de Dios. Si no, vamos a vivir vidas de niños espirituales. Niños que hacen berrinches. Niños que cometen travesuras, que dicen las cosas que no deben estar diciendo. Niños que se comportan con enojo que no es de Dios. La ira de Dios no obra la justicia. Perdón, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Crezcamos, hermanos. Seamos gigantes espirituales. Seamos una iglesia gigante. Gigante. No para levantarnos el cuello, sino para honrar al Señor. La semana pasada estuvimos recordando ese sacrificio de Jesucristo. Pero nos comportamos a veces, hermanos, como que ese sacrificio no fue importante. Como si fue cualquier persona que estuvo clavado en esa cruz. Como que si lo que Jesucristo hizo fue algo que yo hubiese podido haber hecho lo mismo. No. Jesucristo murió en la cruz del Calvario no solamente para que fuésemos justificados, sino también para que fuésemos santificados. Y hay un esfuerzo que debemos de hacer cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, de crecer en la Escritura, de ser limpiados
por la escritura. Hebreos 12:15 dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Cuídense, hermanos, cuidémonos. Nos llama a un cuidado mutuo de seguir esforzándonos en santidad. Cuidémonos los unos a los otros. Los hijos de Dios han alcanzado la gracia. Hemos llegado a esa gracia. Entonces, el que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios se refiere a los incrédulos que están en la congregación. Hay incrédulos dentro de las congregaciones. Y nuestro círculo de influencia, en ellos también hay incrédulos. No porque nos conozcan a nosotros que somos cristianos, son automáticamente cristianos. No porque levanten sus manos y canten en una congregación juntamente con la iglesia, quiere decir que son cristianos. Hay incrédulos dentro de la congregación. Hay personas que no conocen a Jesucristo, que no pueden su fe en el Señor, aunque carguen una Biblia. Y yo deseo, hermanos, que todos lleguemos a un pleno conocimiento de Dios. Que no solamente sea un libro para nosotros. Que no solamente sea, es domingo, ¿dónde está mi Biblia? La dejé en la cajuela de mi automóvil. O la tengo allá guardada debajo de otros libros, de otras revistas que estaba leyendo en la semana. Que esta palabra sea una palabra que cambie nuestras vidas. Que nos transforme, hermanos. Que nos dirija nuestros pensamientos. Que dirija nuestras acciones, nuestras palabras. Cuidémonos, asegurémonos que estamos en la fe y no ser incrédulos dentro de la congregación. Se nos manda a no hacer nada para que los incrédulos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Esta escritura dice eso. Y más bien esforzarnos por hacer todo lo que está de nuestra parte para que alcancen la gracia de Dios. Hay quienes se comportan como cristianos, hablan como cristianos, caminan como cristianos, se visten como cristianos, pero en realidad no son cristianos. Tan cerca, hermanos, pero tan lejos. Tan cerca, escuchando la palabra del Señor los domingos y los jueves y otros servicios en la semana en otras iglesias, y tan lejos del Señor. Tan lejos. Si tú no tienes el deseo de estar leyendo la palabra en la semana, hay algo mal, cuestiona qué es lo que estás pasando, porque es que yo no tengo deseo de leer esa escritura, porque es que esa escritura para mí no me hace falta. Debemos de tener esa hambre insaciable por esta escritura, tener una hambre por ella como si usted hubiese llegado como Esaú, trabajando de todo el día y hambriento, que usted se comería hasta el pedazo de carne ni siquiera completamente cocido, de tal hambre que usted debería de desear esta palabra. ¿La está deseando usted, hermano? Estamos leyendo la palabra del Señor, apreciándola, saboreándola todos los días. Estamos siendo dirigidos por ella, nuestras decisiones están siendo dirigidas por la palabra de Dios. Hay quienes se comportan así, pero no están cercas, pero tan lejos. Y a eso le llamamos apóstatas. No, el apóstata no alcanza la gracia de Dios. El apóstata se llena de raíces de amargura, reniega contra Dios y termina rechazando la fe cristiana y contagiando a otros también. El apóstol se comporta de manera inmoral y profana, nunca admite su pecado, sino que le echan la culpa a Dios por su condición. A Esaú se le compara con un apóstata. Esaú prefirió la satisfacción de un momento de placer y vendió la primogenitura, despreció la bendición que Dios le había dado al ser el primogénito. Al comienzo la decisión de Esaú no parecía haber tenido ninguna consecuencia, pero la historia nos dice algo contrario. Isaac, viejo, no podía ver bien. La escritura nos dice que él llama a Esaú para bendecirlo, para orar por él, para que esa bendición de primogénito el Señor le diera esa bendición a él. Le dice: ve al campo, ve y mata y me cocinas algo de esas comidas que me gustan, Esaú. Regresas y me das de comer. Él no podía ver bien. Rebeca se dio cuenta del plan. Llama a Jacob, le pone piel de animal para que fuese sus brazos velludos como la de su hermano.
le pone vestidura de Esaú para que oliera a hombre de campo, hombre de trabajo de campo. Y llega Jacob delante de Isaac, el que no podía ver bien, y le dice: aquí estoy para que me bendigas. Se hace pasar por Esaú. Y no puede ver bien el viejito. Incluso le dice: acércate. Y él huele la ropa de Esaú. Él dijo, como que escucho, no es la voz de Esaú. Pero al final Jacob, con sus brazos velludos falsos y la ropa de su hermano, convenció a Isaac. Isaac ora, no por Esaú, ora por Jacob, y Dios lo bendice. Tiempo después llega Esaú a decirle: aquí estoy para que me bendigas. Aquí te he preparado lo que me pediste. Y Jacob dice: ¿qué está pasando? Yo ya oré. Y se descubre que por el que él había orado era por Jacob y no por Esaú. Estuvo tan cerca de recibir la bendición de Dios, pero tan lejos, porque tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias graves. Querido hermano, hay decisiones en la vida que nos van a causar resultados desastrosos y dolorosos, y esta debe ser nuestra guía en nuestro caminar. Esta debe ser nuestra guía. Si tú atesoras esta palabra, si la lees, la aplicas y oras a Dios y le pides que Él te ayude a usar esta palabra, que Él use esta palabra para transformarte, tu vida va a cambiar. Y si tú estás aquí dentro de este lugar y no conoces al Señor, quizás digas, pues yo he crecido en la iglesia, quizás digas, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero no hay cambio en tu vida. Cuestiona por qué no hay cambio. Confirma que estás en la fe, que en verdad eres hijo de Dios. Hermano, se me viene seguido esta escritura. Lo más importante que podemos asegurarnos es nuestra salvación. Venimos aquí a la iglesia para alabar a Dios. Venimos aquí a la iglesia para estudiar la palabra. Pero qué triste sería que un día estés delante del trono de Dios y estés tan cerca pero tan lejos. Que eso no te pase a ti, hermano. Que no te pase eso a ti. Que no te diga el Señor: apártate, no te conozco. Eres un hacedor de maldad. Nunca te conocí. Que no te pase eso a ti. Que el Señor más bien te diga: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Asegúrate, hermano, que estés en la fe. Que no seas un apóstata. Que no seas una persona que dice que es cristiano y que en realidad no lo es. Asegúrate de que entres en aquel día y que no estés tan cerca en aquel momento y tan lejos a la misma vez. Amado Dios, eres maravilloso y bueno con nosotros. Que nos recuerda, Señor, de las decisiones que tomamos en esta vida, que a veces nos causan, Señor, que nos vayamos tras caminos incorrectos. Que a veces nos causa, Señor, que tomemos decisiones que nos afectan, que afectan nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Sin ti no podemos. Te necesitamos, Señor, más que un plato de comida, más que el agua que tomamos, más que el aire que respiramos. Sin ti no podemos hacer nada. Sé tú, Señor, nuestra guía por tu palabra. Ayúdanos a amar, a deleitarnos en tu palabra, a obedecerla, a seguirla. Señor, yo oro por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Yo te pido, Señor, que en su corazón pongas un interés por tu palabra. Que en su corazón pongas un deseo, Señor, de tu palabra, por tu palabra, para
que obedezcamos, Señor, te sigamos, te amemos mejor cada día. Ayúdanos, Señor. Y oro también por cualquier persona que esté en este lugar que aún no te conoce, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a su vida para salvación. Que tu Espíritu Santo convierta el alma. Señor, que tú cambies, que renueves, que des un nuevo nacimiento, Señor, a cualquier persona que en este día se encuentra sin salvación. Señor, que no estén tan cerca de ti en aquel día y tan lejos. Señor, que tú los puedas conocer como tus hijos y no desconocer como alguien que no es tu hijo. Que tú nos puedas invitar, Señor, en tu regazo, en tu morada, Señor. Oro por ellos, Padre, para que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones y sean renovados, Señor, por tu Santo Espíritu en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque tú haces tu voluntad, porque tú eres soberano. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a honrarte, Señor.